Muy buena, bienvenido, bienvenida. Mira, está llegando Juan Antonio. Bienvenido, Juan Antonio. Yo soy Amapola López, soy parte del equipo que ha hecho posible esta publicación, este libro que se llama Artes de la Colaboración, Experiencias desde Banco de Proyectos Colaborativos, que presentamos hoy. Y bueno, os voy a contar un poco cómo va a funcionar la jornada y luego voy a dar paso a la primera parte de la jornada, que es la presentación del libro propiamente dicho. Antes que nada, tengo que agradecer, por supuesto, a las entidades y a las personas que nos han ayudado a hacer esto. Varios representantes de ellas están aquí. Está Pepa de Octavio de Toledo, de la Fundación Caraso, que ha financiado la publicación junto con el Ministerio de Cultura a través de una subvención de la convocatoria de iniciativas culturales. Y está aquí también Sian Rodríguez, que no lo veo aquí, que viene por parte del Ministerio como persona que organiza, entre otras cosas, los encuentros Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades. Entonces, muchas gracias a las dos instituciones por habernos ayudado a hacer esto. El equipo que hemos estado trabajando es un equipo que viene en parte de un programa que se llama Banco de Proyectos Colaborativos, qué misterio, que estuvimos desarrollando durante el año pasado y parte de este. ¿Por qué hemos hecho esta publicación? Porque ese proyecto tenía intención de tener 2 ediciones. Debíamos haber hecho la segunda convocatoria en noviembre del año pasado para que los proyectos de la segunda convocatoria se desarrollaran durante 2024. Eso no ha pasado porque bueno, pues hubo elecciones, hubo un cambio de gobierno y hubo un cambio de criterio en el tipo de programas y el tipo de apoyos que se querían dar, porque era un proyecto que hacíamos en colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Entonces nos pareció que era interesante y sobre todo era una pena no hacerlo, no dejar ningún rastro de lo que había pasado y de cómo habíamos abordado un proyecto como Banco de Proyectos Colaborativos, que lo que pretendía era, como dice Isabel Ojeda en su texto, ir más allá de la programación cultural y entender que la administración pública pues tiene también la obligación tiene la obligación de garantizar los derechos culturales y entre ellos los de participación en la vida cultural, no solo los de proponer una programación y tratar a la ciudadanía como meros espectadores. No me quiero enrollar mucho porque se va a hablar mucho de eso y se habla de eso en el libro. Quiero explicar también que la jornada tiene esta primera parte de presentación en la que van a estar presentes las personas que han desarrollado proyectos en el programa. Están presentes 3 de los 6 proyectos. Lamentamos mucho que los demás no hayan podido estar, los nombraremos ahora aunque no estén presentes. En este caso tenemos aquí a Paula, Julia, Mar, Violeta, que son del proyecto Enredar la Memoria, un proyecto se llama Enredar la Memoria, nuestras genealogías feministas. El propio título ya explica mucho, pero es un proyecto sobre archivo y feminismo y memoria que pretendía poner en conexión distintas generaciones de movimientos feministas de la ciudad de Sevilla. Y no vamos a detenernos en explicar cada proyecto porque creíamos que lo de hoy no iba exactamente de eso, pero tenéis mucha información en la publicación, que es digital y que vais a poder descargar en la página web de Tequeando, como diremos varias veces a lo largo de la jornada. Os invitamos a que de verdad buceéis porque son proyectos interesantísimos y merece mucho la pena conocer los procesos por los que han pasado, los aprendizajes y el viaje que han hecho cada uno de ellos. Está también Leonor Leal, que ha estado con su proyecto de Voz un Cuerpo. Leonor es bailadora flamenca y bueno, se atrevió a meterse en un mundo que a lo mejor le era mucho más desconocido, como a lo mejor a las compañeras, el de la creación colectiva o la cultura colaborativa. Y bueno, pues ha hecho un proceso que ella nos cuenta también, que es muy interesante también de conocer. Están Joaquín Vázquez, Enrique Fuenteblanca y David Montero como parte del proyecto Reunir, Rehabilitar, Laboratorio Social de Prácticas Instituyentes. Y su proyecto era un proyecto que pretendía, desde luego, desmontar y atacar y poner en cuestión las propias políticas culturales
que estábamos poniendo en marcha, incluso con el programa Banco de Proyectos Colaborativos. Era una empresa muy compleja y así ha ocurrido, así se ha desarrollado, pero hacen unas reflexiones también interesantísimas sobre cómo han vivido ellos ese proceso. Faltan aquí pues, los representantes del proyecto Sevilla Negra, Hassan, Bacari y Melaza, que era un proyecto que pretendía poner en cuestión, por supuesto, las políticas culturales hegemónicas, blancas, y que están insertas en un sistema que estructuralmente es racista, ¿no? Y eso ha sido muy difícil, porque nadie quiere verse en ese espejo, nadie se reconoce como racista personalmente, y porque es un lugar de trabajo que no es agradable, ¿no? El de ellos, en este caso. Me faltaría hablar de Intra, Preguntas a la Tierra y su género. Manuel Prados no podía estar ahí porque estaba recogiendo estos días atrás la exposición que ha sido fruto del proyecto que ha desarrollado dentro del Banco de Proyectos Colaborativos y se tenía que marchar después del desmontaje y no podía quedarse. Es un proyecto sobre el extractivismo minero, pero es sobre el extractivismo en general, aplicado también y reflejado en otros tipos de procesos, que no es solo la minería. Él ha puesto en contacto y a trabajar juntos a artistas con gente de los movimientos sociales y ecologistas. Y ha sido también muy, muy interesante el proceso. Y me falta uno, que es Arte más Arte, que Rosana y Daniel tampoco podían estar hoy aquí. Es un colectivo que se llama, bueno, ellos tienen un proyecto hace muchos años que se llama Proyecto Mitote, que han desarrollado en muchos sitios, sobre todo en México, y que es una metodología de trabajo con niños y adolescentes y jóvenes a los que se les invita a utilizar las herramientas de la música y el teatro para, de alguna manera, posicionarse en el mundo de otra manera, ¿no? En sus territorios. Trabajan en territorios complejos, a veces muy difíciles, muy desfavorecidos, y ellos entienden que la creación artística es una herramienta muy necesaria para, no me gusta decir empoderamiento, pero no me sale otra palabra. No sé si me entendéis, ¿no? Que, como les interesa construir ciudadanía, ¿no? Que los niños desde pequeños entiendan que son ciudadanos con derechos, con deberes, pero con derechos y con agencia propia. Me estoy enrollando un montón. Aquí, por otra parte, me falta por presentar a los miembros del equipo editorial, del equipo de trabajo de Artes de la Colaboración. Está Santiago Barber, compañero del equipo de mediación artística. Está Macarena Madero, que ha sido su cómplice, han sido los mediadores que se han encargado del trabajo más directo con los procesos de creación de los proyectos. Y está también Lucía, que forma parte del equipo de evaluación de Banco de Proyectos Colaborativos, junto con Cristina Serván, que no ha podido tampoco venir hoy, está en Madrid y le ha sido imposible venir. Ese equipo en Banco de... ellos dos, Macarena y yo, hemos sido el equipo editorial que ha llevado adelante el proyecto, pero en Banco de Proyectos Colaborativos había otras personas también trabajando, como Blanca, que era parte del equipo de comunicación. Y no queremos dejar tampoco de agradecerle. Y para nosotros esto es un cierre que no hemos tenido porque aquello se diluyó sin noticias de GURB y entonces no hemos podido despedirnos realmente, aunque como dice Mar, nos hemos despedido varias veces y parece que nos vamos a seguir despidiendo porque lo mismo se nos ocurre otra cosa para volver a vernos. Yo ya entrego el micrófono. Sí, muchas gracias que me parece que estoy hablando mucho y quiero acabar, pero me falta por agradecerle a Isabel Ojeda, a Antonio Flores y bueno, a la UNIA por habernos dejado el espacio, por habernos acompañado y haber sido también cómplices en esto. Y me falta explicar que después de este momento de presentación tendremos una mesa de debate en la que participarán Sian, que ya lo he mencionado antes, participará Pepa de Fundación Carazo, participará Isabel Ojeda, que es directora del área de cultura o coordinadora de cultura de aquí de la Universidad Internacional de Andalucía. Estará Violeta Hernández, que es la directora de artes
Escénica y Música de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de Cultura. Tenéis unos nombres compuestos larguísimos. Y estará moderando esa mesa, se me olvida alguien, está Saúl Esclarín, que es el director de la Asociación de Profesionales de Cultura de Aragón y que fue director general de Cultura de Zaragoza de 2015 a 2019 y que estará también participando en ese debate. Y estará moderando esa mesa Zoe López, que está ahí, que ha estado muchos años en Intermedia en Madrid, es gestora, es comisaria, es artista y es una persona que nos ha acompañado en el banco de proyectos colaborativos, como nos ha acompañado en el codiseño de la convocatoria. Estuvo presente y conoce bien el proyecto. Después de eso vamos a tener un cierre musical a cargo de Ralph Smith y Los Ojos, que son son dos personas, no sé si son un dúo, son un dúo, se les puede llamar un dúo, que trabajan ahí en la intersección entre música electrónica, flamenco, performance, spoken word. Eso será en el patio, os invitaremos luego a pasar allí cuando llegue ese momento y nada, esperemos que os parezca interesante y que disfrutéis de la tarde. Paso el micro a Santi. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. En fin, esto es una celebración para nosotras, ¿no? Con llegar aquí con esta publicación ha sido fruto de un poco el empecinamiento en el que nos movemos, pues mucha de la gente que estamos en este tipo de prácticas, ¿no? Prácticas un poco limítrofes al campo tradicional o hegemónico del arte, prácticas un poco que a veces nos las considera tan artísticas porque trabajan en contextos sociales y entonces, claro, lo social es lo social, lo artístico es lo artístico. Entonces, todo este campo un poco en el que nos movemos hace que tengamos que hacer un esfuerzo mayor por hacer una cuestión de nuestro trabajo, incluir la cuestión pedagógica, la cuestión del relatar lo que hacemos como una necesidad para que las prácticas se sigan entendiendo, ¿no? y sigan creciendo, ¿no? Entonces, fruto de todo eso y de nuestra ilusión, pues hemos llegado a esta publicación, ¿no? Y la publicación, bueno, la hemos hecho un poco en tiempo récord, con la intención también de que, por un lado, los proyectos seleccionados que han participado en la convocatoria pues tuvieran un espacio donde contar todo su proceso. No solamente es el libro del espacio, porque durante todo el proceso de trabajo hemos tenido una página web donde los recursos, acciones y trabajos de todos los proyectos se han ido subiendo en tiempo real, quiero decir, mientras sucedían, ¿no? De manera que los proyectos se iban relatando, iban contando, y al mismo tiempo que contaban, pues ese feedback de lo que contaban también les construía y les permitía pensar cómo cambiar o cómo buscar nuevos caminos, ¿no? Es decir, ese material de los proyectos ya ha estado relatado en tiempo real, pero pensábamos que una reflexión a posteriori, ya más pausada, pues le dotaba al proyecto de una nueva posibilidad por asentar los conocimientos, ¿no? Y entonces, principalmente eso, pues que los proyectos tuvieran esa opción, ¿no? de contarse y mostrar desde ese lugar un poco más pausado, de cuando la práctica ya ha finalizado y tienes como ese recorrido como un poco. Nosotros también teníamos intención de contar cosas, ¿no? Porque hemos sido mucha gente que hemos participado en el proceso desde diversas posiciones, ¿no? Posiciones que siempre son un poco móviles, ¿no? Aquí no está el comisario, el que elige a no sé quién, el que hace producción y el que pone las luces, ¿no? Por hacer símiles que podemos entender todas en relación a otro tipo de prácticas del arte o culturales que son más clasificables, ¿no? Aquí nos movemos en posiciones más complejas, con conocimientos que van de un lado a otro, y nuestras posiciones hacen que a veces tampoco se entienda muy bien qué es lo que estamos haciendo exactamente, ¿no? Entonces, pensamos, bueno, pues también es una oportunidad, una publicación para posteriormente hacer ese ejercicio de colocarnos y decir, bueno, aquí efectivamente que no se entienda no solamente es un problema, también es un problema de enunciación nuestra, de cómo nos contamos o cómo pensamos que lo que hacemos
tiene algo de válido, ¿no? O funciona para algo. Entonces, contar eso desde nuestra posición compleja también era una necesidad. Y nos hemos dado ese tiempo y ese espacio para contarlo. La gente que hemos hecho la mediación, también la gente que ha hecho la evaluación, ¿no? También es un proceso complejo, ¿no? La evaluación, ¿no? Cómo evalúas desde dentro, desde fuera, poco a poco, al final. Entonces, entender todo eso también significaba un ejercicio de aclarar las posiciones, ¿no? Yo creo que todo eso, de alguna manera, lo hemos intentado contar. Y después, al mismo tiempo, hemos aprovechado para rodearnos de otros proyectos, otras miradas, otras lecturas que no están necesariamente insertas en el banco de proyectos colaborativos, que están en otras partes del Estado o están en otros espacios culturales o institucionales que pensamos que también tienen mucho que decir o mucho que hacer en estas prácticas. Entonces hemos invitado a otros agentes para que desde cada uno sus posiciones, sus investigaciones, sus lugares de trabajo, escriban, cuenten cosas que tienen que ver con banco de proyectos y con otras prácticas que se están haciendo parecidas o similares o con el mismo espíritu en otras partes del Estado. Entonces también está guay porque hemos conseguido pues ese, digamos, abanico de miradas, que no solamente es la mirada propia de dentro del banco de proyectos, sino reforzarnos y generar más expansión de todo esto con esas otras miradas, ¿no? Y bueno, la publicación es un poco reflejo de lo que vamos a hacer hoy aquí también, ¿no? Vamos a darnos espacio también a cada uno de los que hemos participado desde diversos lugares y vamos a intentar un poco poner en común algunas cuestiones que nos parecen relevantes de todas estas prácticas, ¿no? Yo creo que, bueno, la publicación, nuestra intención no era contar mucho de lo que hay, es decir, está colgada, nuestra intención es buscar también recursos para que esté en papel, porque, bueno, una apuesta de la publicación es que se quede en la ciudad como un recurso de algo que ha ocurrido, ¿no? De algo que deja huella, o una pequeña huella, y lo hace con la intención de poner toda la carne en el asador, ¿no? Poniendo sus contradicciones, sus discursos ahí encima de la mesa sin miedo ninguno, ¿no? A que sean pues cambiados, repensados o manipulados por otros, ¿no? Entonces, esa intención también de colectivizar lo que hacemos, dejarlo ahí para que en la ciudad pues otros agentes puedan tomarlo, también, bueno, nos pone un poco también en una situación de estar contentos con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo podéis bichear, ya está online para quien lo quiera bajar. Queríamos aprovechar un poco la presencia aquí de mucha gentecita para poner un poco a funcionar algunos elementos que nos parecían difíciles a veces de entender de estas prácticas, ¿no? O nudos que nos hemos encontrado a la hora de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, estamos todas aquí, creo que cada una tendrá algo que aportar al respecto y la intención es seguir construyendo colectivamente pensamiento y acción sobre todo esto, ¿no? Bueno, y entonces ahora ya vamos a dar paso a la mesa en sí, a empezar a trabajar un poco lo que nos apetecía para que no se pisara tanto con los contenidos de los proyectos y lo que ya hemos visto y veréis en el libro. Nos apetecía buscar unos espacios comunes que fueran un poquito sugerentes y que de alguna forma dieran paso a establecer experiencias en las que nos hemos encontrado todas y todos y bueno, hemos pensado que quizás esos dos elementos tendrían que ver con algo que pertenece en sí a las prácticas colaborativas, que tienen que ver con las políticas de vínculos y las prácticas de ficción. Las políticas de vínculo tienen que ver pues, con todo el ámbito relacional, con cómo se establecen relaciones con el territorio, con los agentes sociales y, bueno, en general tienen siempre ese buen hacer, ¿no? Ese proceso que ya de por sí encarna bastante complicación, pero tiene que ver con los vínculos que establecemos unas y otros. Y bueno, y nos transforma, nos coloca, nos sitúa, genera posibilidades en el futuro, nos hace más fuertes. Y las prácticas de fricción, que también deben entenderse incluso como parte de estas políticas del vínculo,
tienen que ver también con esas diferencias que aparecen y que se establecen en los privilegios que hay en la vida real, ¿no? Tiene que ver con posición, con poder, de forma genérica, con género, con raza. Y lo interesante de esta edición de Bancos de Proyectos Colaborativos es que nos las hemos encontrado todas. Y bueno, la práctica colaborativa lo que hace es capacita ese relato, porque hay muchos agentes implicadas y entonces pues podemos hablar y podemos contarnos, y las voces son diversas y las posiciones son distintas. Entonces nos apetecía como oportunidad en este momento hablar, no dejar nada en la sombra, no sacar a la luz todo lo que hemos encontrado, aprendido, confrontado. Y bueno, y si es desde la incomodidad, desde la problematización, pues todavía mejor. Así que esa es la apuesta, ¿no? La apuesta es que empecemos a hablar y desde aquí también el diálogo se abra. Y bueno, pues tenemos unas preguntas guías que un poco plantean o van en esa dirección. Entonces nos invitamos a reflexionar sobre estas prácticas de fricción que hemos desarrollado o las que no hemos sido capaces de afrontar. Y una primera afrontación, una primera pregunta podría ser ¿qué hemos hecho y qué podríamos haber hecho? Entonces, yo creo que esto es un buen momento para que, no sé si desde Enredar la Memoria o Joaquín, desde Reunir y Habitar, ¿quieres comenzar? Venga, Joaquín, atrévete. Sí, bueno, nosotros como bien mandados hemos preparado las preguntas, ¿no? Y después, por como tiendo a dispersarme, pues entonces iremos contestando algunos y otros, pero en fin, yo en principio mi pregunta, la pregunta que de alguna forma esta primera que me corresponde voy a leerla y de esta forma asegurarme de que digo todo lo que hemos venido hablando y eso, ¿no? De que digo todo lo que hemos venido hablando y eso, ¿no? Se nos pregunta qué hemos hecho y qué podríamos haber hecho, ¿no? Nosotros en una de las sesiones de trabajo que mantuvimos con el equipo de Banco de Proyectos expresamos nuestro reconocimiento al Banco de Proyectos por estar logrando realizar unas prácticas que veíamos cercanas a aquellas que ISEWI, que también estuvo invitada en esta universidad por el programa Unidad Arte y Pensamiento, esas prácticas que ISEWI denomina como lectura reparativa y que muy simplificadamente podemos definir como aquellas experiencias lectoras de un libro o bien de una situación que son capaces de desarrollar y generar espacios de posibilidad ante condiciones objetivas de imposibilidad. Estas condiciones objetivas de imposibilidad eran unas condiciones que nosotros describíamos como unas políticas culturales espectaculares, desprovistas de cualquier razón social, burocratizadas y que de alguna forma no respondían ni recogían ni reconocían al sector cultural que se supone del que se nutría, ¿no? Entonces, pero ante estas condiciones de imposibilidad o estas dificultades de esas políticas culturales presentes en el Ayuntamiento de Sevilla, nosotros reconocíamos que el Banco de Proyectos estaba logrando hacer o producir esas lecturas reparativas que estaban creando condiciones de posibilidad, ¿no? Estas lecturas reparativas no solamente son formas de analizar o de estudiar la realidad, sino que son, según dice también ISEWI, la forma de proporcionar el impulso performativo que puede producir un cambio en las normatividades, en la forma normativizada de que funciona la institución pública o la institución o las relaciones sociales, si se tratan de relaciones sociales, ¿no?
La pregunta que nosotros nos podemos hacernos es si todavía es posible seguir realizando este tipo de prácticas reparativas cuando nos encontramos ante unas políticas culturales que ya no solo desprecian, desconfían, desconocen o ignoran a aquellas personas, colectivos, grupos, colectividades que nutren de material simbólico nuestras realidades, sino que las nuevas instituciones que van surgiendo de la mano de PP y Vox se están van subiendo y se están consolidando como instituciones de odio. O sea, ya no solamente convierten en enemigos, están convirtiendo en enemigos a todo lo que antes se ignoraba. Si la crítica anterior podemos decir que se ignoraba, se desconocía, no se le dotaba de medios y eso, ahora el problema que nos encontramos es que los sujetos culturales que enuncian la nueva simbología, experimentación lingüística, estética, etcétera, como lo queramos llamar, como son los migrantes, como son las mujeres, como son los trabajadores, como son los gitanos, como son todo ese entramado que mucha gente reconoce como lumpenproletariado y que no tienen representación política, pero sin embargo tienen mucha representación simbólica. Una ciudad como Sevilla, prácticamente su representación simbólica está en las 3.000 viviendas, o sea, son las 3.000 viviendas, lo que se genera a partir de ahí, lo que se genera a partir del flamenco y eso lo que dota de identidad a la ciudad de Sevilla o a lo español incluso, y sin embargo son los sectores más precarizados, más disminuidos, incluso que carecen incluso de representación política, ¿no? Entonces, si las políticas culturales anteriores esto lo ignoraban, en el mejor de los casos lo instrumentalizaban, las políticas culturales que nos tememos que se avecinan y que nos aterra el temor que tenemos y eso es que son políticas culturales que odian a esos sectores, que lo amenazan directamente, que se oponen directamente a eso y eso ya se está produciendo en comunidades que están dominadas como pensamos que van a ser la comunidad de Vox y eso, ¿no? Entonces esto es un cambio que a nosotros nos parece que es importante señalar y plantear el debate, ¿no? Lo que nosotros vemos es que el otro fenómeno que es paralelo, que se está produciendo a esta ofensiva, podemos decir, desde la institución cultural contra los sectores que nutren de cultura y que nutren de cultura y que de alguna forma son los sujetos activos de la cultura, son los creadores reales. El problema que vemos es que como desde el sector cultural ya no va a haber grietas sobre las que trabajar, no vamos a poder crear espacios en los que trabajar, nos vamos a tener que ir a la privada, que es lo que nos están diciendo. En definitiva, van a ser la institución privada, llamémosla TVA 21, la industria de las marcas, la industria de lujo, que son aquellas que están empezando no solamente a reconocer, sino que están interesadas en que sus modelos sean personas racializadas, en las que el hombre heterosexual blanco no esté presente, en el que todas son la industria privada y la industria cultural privada, muy asociada, por supuesto, al mercado y eso, pero si tú ahora vas a una bienal, o si tú vas a una documenta, o si tú vas a un desfile de moda incluso, todo está racializado, todo es trans, todo está de alguna forma. Todos estos sectores generadores de cultura están llegando a unos niveles de banalización, pero son por otro lado el único espacio donde pueden presentarse, o por donde pueden circular, o donde van a sentirse confortados y no amenazados. Esto es un fenómeno que nosotros estamos viviendo ahora, quizás, ¿no? Enrique, bastante directamente, porque estamos trabajando con una interesantísima directora de cine americana, pero que es de origen chino, que se llama Wu San, que está haciendo un proyecto sobre Carmen,
Y a nosotros, que venimos hablando de modos de hacer desde hace muchísimo tiempo, cuáles son los modos de hacer, pero en fin, venimos hablando de modos de hacer y vamos haciendo los mismos modos de hacer desde 30 y tantos años. Estamos como en un permanente movimiento para estar siempre en el mismo sitio. Pero aquí sí nos hemos encontrado con unos modos de hacer que realmente son diferentes. Y que los vemos como un anticipo, porque además se están produciendo en Suiza, no en Suiza, en Londres. Y estamos viendo que, bueno, que con los años que nos llevan de adelanto, pues son fundamentalmente toda esta gente que en cierta forma están despolitizados orgánicamente, pero son absolutamente radicales en sus vidas personales y en los riesgos que asumen en sus vidas personales, tanto quirúrgicos como con su familia, como... Pues son una gente que en realidad pues son muy radicales vitalmente, tienen mucho interés en performar los afectos de una forma no blanca, siguiendo a José Esteban Muñoz, o sea, frente a ese performar blanco que todos tenemos establecido de padre, mujer, hijos, ellos tienen una forma de performar sus afectos que no funciona de esa forma, sino que funciona con otro tipo de relaciones, de efectos y eso, entonces que son muy radicales en su vida, pero sin embargo se ven obligados a encontrar la financiación fuera de la institución pública y la están haciendo fuera de la institución pública. Entonces creemos que eso es un paradigma al que podemos estar abocados. Sí, eso. Bueno, no sé si respondo de más o de menos la pregunta. Como siempre, más que responder, inundas. Bueno, como queráis. Yo no voy a forzar, pero sí que me parece que tiene interés también hablar de esa despolitización, banalización. Quizás si lo traes un poquito a lo que hemos vivido o lo que habéis vivido dentro del banco de proyectos. Nos ha recordado, escuchando a Joaquín, sin la complejidad de Joaquín, pero sí que nos hemos acordado, o sea, en ese momento crítico que se está viviendo, que el fin del banco de proyectos es un ejemplo y otras muchas cosas más. Obviamente el feminismo y el movimiento de las mujeres en general está en un punto crítico también. Pero nos hemos acordado, lo estábamos comentando ahora entre nosotras, que precisamente una de las cosas interesantes de nuestro proyecto es los encuentros que se han desarrollado entre las distintas generaciones de mujeres feministas. Y en el primer encuentro que hicimos, el primer encuentro intergeneracional, nosotros, esa es una de las cosas que hemos hecho, poner en común mujeres del movimiento feminista de los 80, 70 y mujeres de otras generaciones posteriores, jóvenes y un poco menos jóvenes. Pero me acuerdo que salió el tema, que una de las compañeras, Astrid Ajenjo, que ella planteó, frente a esta sensación que te da un poco de miedo y de la situación en la que vivimos, ella hablaba también que no caigamos en el derrotismo, ¿no? Que al final son ciclos y que hemos tenido también momentos, hablando del feminismo, ¿vale? Que está todo relacionado, por supuesto. Pero que es probable que si seguimos trabajando, pues que sea algo que se pueda volver a recuperar, ¿no? Esa politización o esa dejar de demonizar, como está demonizado también el feminismo en estos momentos, ¿no? Que es desde el discurso oficial que cada vez está siendo más copado por la derecha y la extrema derecha. Y bueno, esto porque se nos había ocurrido aquí ahora, pero por contestar a la pregunta se pasa a mis compañeras. Sí, claro que Bueno, en realidad, con respecto a esta pregunta inicial sobre lo que hemos hecho y lo que podríamos haber hecho, en realidad siento que forma parte un poco... Vamos, yo estoy empezando a introducirme dentro de este mundo también de la gestión o artes de la colaboración, si se quiere llamar así, o la gestión cultural. Pero sí siento que es una práctica que sale de manera muy intuitiva, que aparece un poco de manera orgánica y natural con respecto a las cosas que te interesan y las personas con las que te relacionas. Y en realidad
todas las políticas y todas las iniciativas culturales que pueden alimentar, que pueden financiar que esos procesos se puedan llevar a cabo, se acaban convirtiendo un poco como en una presa de caza para las personas que estamos como nosotras de manera natural vinculándose con estas personas y con estas realidades, y acabas convirtiéndote en una especie como de cazadora de proyectos y de dinero y financiación para poder realizarlo. Y en realidad, dentro de lo que es el marco de proyectos, pues nosotras hemos utilizado este dinero, esta posibilidad, para hacer simplemente una parte muy pequeña de todo lo que estábamos haciendo antes y todo lo que nos queda por hacer después con este grupo de mujeres, con este archivo y demás. Y es muy cansado. Es muy cansado. Porque, claro, se añade un trabajo extra que tiene que ver con la justificación, con la planificación, con el diseño, tal, que a lo mejor de manera orgánica y natural con estas mujeres no te sale hacerlo de esta manera, ¿no? Porque, bueno, pues simplemente forma parte de tu cotidianidad y eres como amiga de estas mujeres y, bueno, pues de vez en cuando quedáis y ya está. Pero sí es verdad que al final en una situación laboral hiper precaria, pues acabas buscando estas presas de proyectos y todo esto para poder dedicarle la mayor parte de tu tiempo y poder llevarlo a cabo, porque si no, no es posible. Entonces creo que hemos avanzado un montón dentro del marco de proyectos, del Banco de Proyectos Colaborativos, pero en realidad yo creo que una parte importante de esta extensión, de esta conversación intergeneracional entre mujeres, es la materialización de ese archivo que todavía no hemos hecho. Eso es lo que realmente siento que va a poder generar un diálogo a largo plazo en el tiempo que de verdad refleje a futuro lo que esta generación de mujeres vivieron y por lo tanto que se puedan alimentar las generaciones jóvenes de eso y de formas de hacer. Y bueno, a la vez también seguimos con un documental que también nos sale bastante como del alma y sin necesidad de nada más. Pero no sé si queréis añadir algo más. Vale. Pues bueno, yo en mi caso me planteaba este proceso, no era consciente que me lo planteaba así, pero me planteaba una investigación artística y un trabajo colaborativo igual que me planteo cuando voy a bailar, ¿no? Es decir, cada vez que me planto para un proyecto escénico siento una vulnerabilidad, es decir, no tengo herramientas, aunque tengo experiencia. Cada proyecto es nuevo, cada proyecto me va a pedir una manera de hacer y a mí me han ocurrido un montón de cosas en este tiempo, ¿no? Mucha gente me ha aportado cosas, me ha querido aportar cosas, me han escrito, ¿no? Como que el proyecto les llamaba la atención, ¿no? Y yo he ido recibiendo un montón de inputs que eran muy buenos porque significaba que aquí había algo, ¿no? Que había algo que hacer. Pero al mismo tiempo me tomaba mucho tiempo en contestar, ¿no? Yo decía, espérate, que no quiero formulitas de nadie, porque quiero encontrar la mía propia, ¿no? En este proceso. Entonces, he necesitado mucho tiempo, que en mi caso me lo ha dado la situación, ¿no? De los tiempos de los ingresos del dinero, en mi caso, por cosas de todo el ayuntamiento, no llegaba y he tenido mucho tiempo de reflexionar, de hablar, de conversar y de generar muchísimo material. Entonces, yo no puedo hablar en pasado porque es que estoy haciendo todavía, ¿no? Y estoy generando todavía un montón de cosas. Y es algo que también me agrada porque es como sentirme fuera del plazo, porque este proyecto va mucho más allá de lo que está en el papel, ¿no? Hay un interés, ¿no? Como en vosotros, que me atraviesa tanto, que está por encima de todo. Entonces, la pregunta, ¿qué podría haber hecho? Pues lo estoy haciendo. O sea, no tengo ahora mismo pena ninguna, ¿sabes? Porque hay mucho por hacer. Pensaba que había un tipo de colectivo y no había, y otro colectivo que pensaba que no existía resulta que existe, ¿no? Entonces,
para mí ha sido y sigue siendo un camino de descubrimiento y que activa constantemente. Entonces, me hablo en presente total. Y siguiendo por ahí, siguiendo desde un poco con esa idea de las lecturas reparativas que planteaba Joaquín, de cómo esas lecturas reparativas al fin y al cabo acaban generando esos momentos de fricción, esos momentos de conflicto. Tú mencionas que había gente que, ¿no? que te daba input y tú, ¿no? Como, claro, esto pasa porque bueno, estamos en el terreno artístico, el terreno cultural, porque ¿no? hay mucho de lo que tiene que ver con el campo y también con las debilidades del campo, ¿no? Y por ahí hay algo que queráis, con esa a lo mejor David por allí, o alguien que así como para sacar un poquito esos conflictos, esas rupturas, esos miedos, es ahora o nunca, ¿no? Entonces vamos a anunciarlas. Lo que plantea quizás es que nos centremos en las fricciones, que también las tenemos. ¿También las tienes escritas? Hombre, no hace falta que nos centremos en nada, esto es un diálogo abierto. No, pero yo creo que tiene su interés, efectivamente. Entro yo. Vale. Claro, hablando de ese tema de fricciones, a mí se me plantean dos cuestiones principales que además voy a intentar resumir un poco algo de lo que han ido diciendo las compañeras, etc. Lo primero es que desde esos modos de hacer de los que hablaba Joaquín, que llevan ya muchos años poniéndose en práctica y practicándose, hay una concepción fundamental que es que precisamente las prácticas culturales que llevamos a cabo tienen que ver con permitir que esas fricciones puedan producirse. Esto estaba muy dentro de la programática de nuestro proyecto. Nosotros lo que presentamos, y así también le pongo un poco de tierra a todo, y a la vez amplío lo que comentaba Joaquín, lo que preparamos, entre otras cosas, era una convocatoria ciudadana en el que se hacía un llamamiento de participación a diferentes colectivos, localizando algunas de las problemáticas que nosotros creíamos que situaban esas fricciones, pero al mismo tiempo lo llamamos a trabajar sobre ellas, precisamente sobre esos modos de tensionamiento. Creo que una de las cosas que dice Joaquín y que yo también considero bastante cierta que nos está pasando cuando venimos aprendiendo estos nuevos modos de hacer que tienen que ver con ciertas lógicas de mercado contemporánea y con cierto cambio en la orientación política de las instituciones, es que se está produciendo un alarmante proceso de despolitización, es decir, de destensionamiento, de falta de desacuerdo entre los proyectos a los que se les puede proporcionar los recursos y aquellas posibilidades reparativas que estos proyectos plantean. Esta falta de tensión en este sentido, y vuelvo a la pregunta anterior de qué hemos hecho, qué podríamos haber hecho, y un poco creo que esta es la dinámica interna o el motor interno, tiene que ver para nosotros, y haciendo un poco autocrítica, con el fallo de esa convocatoria ciudadana. Si nosotros queríamos una convocatoria ciudadana amplia y transversal y encontramos muchísimas problemáticas que creo que tiene que ver con algo que están comentando las compañeras, que quizás de cierto espacio entre lo íntimo y el archivo se pueden producir como un trabajo a largo plazo, pero que sin embargo para nosotros fue muy importante. Nosotros generamos una serie de convocatorias con colectivos, con mesas de discusión. A la primera convocatoria asiste mucha gente, a la segunda menos, la última había mucha desmovilización. Intentamos resolver de alguna manera esas problemáticas entendiendo que el proyecto tenía que tener, y creo que esto es fundamental, un carácter redistributivo, dotar a esas mesas para que esos proyectos pudieran realizar proyectos más o menos propios. Así, con esas imposibilidades se articula el proyecto. Claro, ¿cuál era nuestra problemática? Que precisamente ese estado paradójico se produce cuando generamos un proyecto para discutir cuáles son los motivos de la desmovilización ciudadana y lo que encontramos con respuesta es desmovilización ciudadana. Entonces entramos en un territorio muy paradójico ante el que, curiosamente,
las políticas institucionales vienen respondiendo con despolitización programática de aquello que sucede. Es decir, si nosotros somos defensores de esa fricción, esa tensión y esa complejidad, no podemos encontrarnos con las espaldas descubiertas frente a instituciones que precisamente refuerzan esa falta de complejidad, esos elementos que obedecen a la lógica del mercado y que impiden que realmente el mantra que ya se ha vuelto cansado y repetitivo del arte como herramienta de transformación social se produzca en ninguna instancia. Entonces creo que un poco eso es algo de lo que ha ido marcando nuestro proyecto. Creo que eso tiene que ver con ese estado de competición furtiva que no solo tiene que ver con el acceso a los recursos ciudadanos, también tiene que ver con la propia formación académica, con ese mundo de competiciones de dosieres, de statements, que haces un statement por día en el que tienes que autodefinirte para encontrar una cápsula en la que empaquetarte y venderte frente a las instituciones. Tiene que ver con toda una manera de presentar y de circular el circuito del arte. Y también con algo que nosotros queríamos señalar, que es con un problema de excesiva, extrema burocratización que destruye los procesos, que hacen que los ciudadanos de a pie muchas veces no quieran acercarse a las convocatorias públicas o este tipo de instituciones porque ese elemento kafkiano, post-kafkiano, exageradamente burocrático, que imposibilitan el lenguaje, que imposibilitan la comunicación de tú a tú, impiden que estos proyectos se desarrollen. Y ya por último, que llevo una camiseta que dice utiliza su silencio, así que le voy a hacer honor. Claro, veo que estamos en un estado crítico de, efectivamente, disolución política y afectiva, que eso es uno de los problemas aterradores y que quizás una de nuestras problemáticas fue cómo expresar nuestra firme creencia en que todos estos problemas tan burocráticos e institucionales que estábamos señalando son tan próximos precisamente a ese auge de las extremas derechas, a esa descreencia en los sistemas políticos, a esos procesos de mercantilización que hacen que, bueno, pues que queremos en algún sentido o en algunos momentos dejar el arte o la cultura de lado e irnos al activismo, que creo que a lo mejor es una de las respuestas posibles. Si no, nosotros lo que queríamos cuando iniciamos este proyecto, un poco lo que nosotros planteamos era la necesidad de constituir una especie como de organización, partiendo un poco de la posición esta que tiene Tikkun, de que crea de que no se trata solamente, cuando se produce una situación, no se trata simplemente de recusar una situación, sino de tomar posición ante esa situación. Lo que vimos es que había mucha gente, en las primeras semanas había mucha gente que estaba dispuesta a recusar la situación que se estaba produciendo en las políticas culturales de la Junta, del Ayuntamiento y eso, pero no había una toma de posición sobre cómo hacerlo. Y entonces, de una forma bastante prematura, nos dimos cuenta de que era imposible crear ese tipo de estructura organizativa, ¿no? Lo que sí pensamos, no sé si hay mucho, quizás pasó mejor, porque yo un poco lo que quería decir es que nosotros lo más que hemos podido hacer y que uno de los problemas que tenemos a la hora de trabajar con la institución cultural anterior, porque yo creo que la nueva no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, ¿eh? A lo mejor, bueno, muchas veces influye mucho el factor humano y quién hay y quién no hay, que puede permitir determinadas cosas, pero la situación es que nosotros estamos convencidos de que no se puede trabajar con la institución si no hay tensión. O sea, que la tensión es no solamente sana, sino necesaria. No se puede trabajar sobre el consenso. El consenso no construye realidad, ni tampoco se puede trabajar sobre el encargo. Hay que hacer, la institución está legitimada por la urna y la institución, por tanto, tiene derecho a decir estas son mis políticas culturales, pero cuando nos las ofrecen a nosotros tenemos que hacerlo desviadamente. O sea, si a nosotros nos encargan una exposición de Murillo, como ocurrió, nosotros tenemos que hacer esa exposición de Murillo, pero de una forma desviada, o sea, que no suponga que no haya una literalidad entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que la institución
y que la institución necesita, porque son situaciones diferentes, porque son urgencias diferentes, porque son formas de trabajar diferentes. Entonces, esa situación que se tiene que producir cuando tú trabajas desviadamente con respecto al encargo, o esa situación que se produce cuando la institución tiene una necesidad, pues, de celebrar un evento o de celebrar una historia, o un mandato de la urna, tiene que hacerse de una forma, eso ya decimos desviadamente, y por otro lado, sin consenso. O sea, el consenso no construye realidad. Con el consenso lo único que se puede hacer es llegar a un acuerdo que ocultan los antagonismos, cuando lo importante es que los antagonismos salgan a la luz, o sea, porque esa es la dialéctica, o sea, solamente a través de la dialéctica se puede construir realidad. Y entonces esa obsesión que existe por parte de la institución en trabajar sobre el consenso en vez de sobre el desacuerdo, la palabra, el desacuerdo entendida como lo dice Rancière, que ha hecho yo que sé cuántos libros sobre el tema, y que ese desacuerdo no consiste en decir que yo digo blanco y tú dices negro, sino que estamos aquí sentados para hablar de los antagonismos y hablar de los distintos tipos de negrura o de los distintos tipos de blancura que se pueden estar produciendo, ¿no? Y entonces, o se trabaja sobre un desacuerdo, o se trabaja sobre un antagonismo, porque son intereses distintos los de los autores, los de los movimientos sociales, los de toda la gente que lucha, que los de la institución. Pero entonces habrá que ver no a qué punto de acuerdo se llega, a qué consenso se llega, sino cómo es posible crear espacios en los que sea posible que estos desacuerdos se manifiesten y que estos desacuerdos se convivan y hagan espacios posibles. Sí, justamente, claro. Desde la mediación, nosotras, voy a recoger un poquito, pero colocando primero desde donde hablo también, ¿vale? Que es un poco desde, que tiene que ver con esas fricciones, ¿no? Nosotras, la mediación que hemos hecho, o que hemos querido hacer, por la que apostábamos, tenía que ver justamente también con esos desacuerdos, es decir, no era una mediación para mostrar un conjunto de proyectos e invitarlos a trabajar desde lo colaborativo, sino que nuestra propia mediación era una activación del desacuerdo como elemento, como parte también de la colaboración con los proyectos, ¿no? Que eso ha sido entendido por algunas y no entendido por otras, ¿no? Es complicado, pero bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Vale, es como de la fricción, o sea, con esto respondo a la pregunta también lanzada, ¿no? En qué lugar de fricción nos hemos colocado y qué se ha conseguido o qué no se ha conseguido, ¿no? Nosotras nos colocábamos en ese lugar de partida, pero no se ha conseguido ni mucho menos al 100%, ¿no? Creo que eso tiene que ver, es que no quiero perderme con lo que acaba de decir Joaquín, entonces voy a hilar con lo que acabas de decir, porque el punto de partida para que nosotras nos pudiéramos permitir enunciarnos desde ahí, sea entendido o no entendido, es que estamos en desacuerdo, estamos con el ICAS en un espacio de sintonía para el desacuerdo, ¿no? O sea, solamente se puede trabajar en el desacuerdo si estamos de acuerdo en trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, este proyecto partía de esa premisa. De hecho, en el momento en el que esa premisa se rompe, en el que ya no hay ni acuerdo ni desacuerdo, sino silencio, que es la negación, es la negación. Estamos en desacuerdo, pero es una negación de poder trabajar desde ahí, ¿no? Esto desaparece, esa premisa ya de posibilidad desaparece. Con la UNIA, que se llama Unidad de Pensamiento, un proyecto con la UNIA que se llama Unidad de Pensamiento, que se desarrolló de 2002 hasta 2015, que estuvo basado absolutamente en el desacuerdo, claro. Desde el proyecto 1 hasta el proyecto, así acabamos. Sí, que te voy a aguantar, ¿verdad, Joaquín? Agotado, ¿no? Pero contento, ¿no? Sí. Un poco enlazando, ¿no? Qué maneras de colocarnos ahí y de entendernos desde ahí, en esa tensión, ¿no? Creo que la discusión, y más concretamente Isabel Ojeda es una persona que entiende esto. O sea, claro. Sabe de lo que se está hablando. Por eso hemos podido hacer también, porque unas partes y otras más que vienen, estamos ahí en ello, ¿no? Entonces, bueno. Aprovecho para decir lo que no está.
Sí. Si estuviera, no sé si lo diría. Y sigo tirando un poco de esa fricción que nosotras no hemos podido mostrar o con la que no hemos podido negociar, ¿no? También con lo novedoso, pese a que hay otros precedentes, hay antecedentes aquí en Sevilla y en otros lugares como Uniarte y Pensamiento, sin embargo era novedoso en el ICAS, ¿no? Y creo que nosotras mismas cuando nos enunciamos hablamos del equipo de mediación. Yo me repasaba ahora cuando estábamos escribiendo y repasaba la convocatoria, veía que hacíamos mucho hincapié en el espacio de mediación como un espacio de sostén, que es un sostén para construir juntas también este desacuerdo, ¿no? Pero creo que se recoge más desde el lugar reproductivo como un sostén que ayuda a la producción, a la difusión, a la resolución de conflictos, pero también, en todo caso, cuando ponemos el acento en las metodologías colaborativas, se sigue recogiendo también como un elemento para que los proyectos lo acojan en su manera de hacer, ¿no? No estoy hablando de todos los proyectos, sino en algunos de ellos esto se ha repetido. Y creo que esto tiene también que ver, primero, con la dificultad para enunciarnos nosotras mismas desde ahí y también, y eso tiene que ver con la fricción que introducía Santi, con los roles, ¿no? con las relaciones de poder. O sea, que por más que nosotras estemos invitando a reconocernos desde ahí y a trabajar también desde el desacuerdo, nosotras estamos también en un lugar, primero anómalo, por el lugar de representación en el que estamos, híbrido. Somos institución, no somos institución, estamos invitando a visibilizar la fricción. Nosotras también nos enunciábamos desde esa fricción e invitábamos a los proyectos a visibilizarse desde ahí, ¿no? Y ahora después pienso, ostras, no era una invitación pornográfica de mostrar el conflicto, ¿no? Sino de reconocer lo colaborativo como el diálogo entre agentes con roles diferentes, que no vamos a llegar a un acuerdo, lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Pero a anunciarlo desde ahí, a ponerlo en valor y que con eso vayamos transitando. Pero claro, quienes lo estamos enunciando, en nuestro caso, estamos con esa carga de la representación, de la relación de poder en la que estamos. Y mientras me documentaba para escribir y tal, ¿no? Leí algo así, ¿no? Como una visibilidad que subyuga, ¿sabes? Como una invitación a la fricción que depende de dónde se esté enunciando o cómo se esté reconociendo, también es una forma de dominación. Sí, no sé. Sí, pero más que yo una cosa que, por ejemplo, aprendí mucho con Enrique y con la gente con la que Enrique ha trabajado y que me ha hecho mucho pensar en este proyecto, ha sido como, en la pregunta esta que hacéis de que... ¿qué es lo que no hemos querido abordar o qué es lo que no hemos podido abordar, ¿no? Yo creo que hay un tema que está todavía pendiente y que es el que hay una serie ya de actores y de autores y del tipo en la práctica que sea que tienen posiciones teóricas claras, enunciados basados sesudos, o sea, me refiero que provenientes incluso de la academia y no solamente en el que entienden que es imposible el trabajo con la institución, que no es conveniente el trabajo con la institución y que lo que hay que pasar es al activismo puro y duro. ¿Cómo? Autogestión, el activismo puro y duro, y que entonces que la institución no es la solución, la institución es el problema, porque en todo el tema de la crítica institucional hemos estado hablando mucho tiempo y la crítica institucional ha venido siendo como para los primeros, para los pioneros en los años 70, para Marcel Berrotage, para toda esta gente, la institución era el problema. Después pasamos con las instituciones monstruos y con todo ese historia, con la propia unidad de pensamiento, una defensa de que la institución podía ser la solución y que teníamos derecho a la institución. Hay una gente que ahora mismo ya está diciendo, y que ya digo que a nosotros en este proyecto nos ha venido dado de la mano de Enrique, de que la institución sí es el problema y que por tanto la institución no es una solución. Y es algo que de alguna forma no lo queremos discutir, no lo discutimos ciertamente, ¿no? Pero fundamentalmente casi para mí, por hacer un símil, por cómo no discutimos la abstención. La abstención, por ejemplo, como esa especie de rechazo activo que hay a decir, es que yo me abstengo y en el fondo
sí es una posición política, decimos que es una posición política, no sé cuánto, no sé qué, pero al final no entendemos que sea una posición política. Y no entendemos a la gente que no vota. Y no entonces, frente a esa gente que de alguna forma tienen claro que el sistema no le va a proporcionar nada más que neutralizarlo o encasillarlo, entonces en la institución cultural está empezando a pasar gente que son partidarios de la autogestión y que son partidarios de eso, de empezar a trabajar. Y que por un lado son gente que están, y que son la gente que están enunciando, y que son gente que leen, y que son gente del culto, y que no son locos pirados, que son becas Fulbright, como aquí mi que te van que a punto. O sea, que me refiero que son gente que vienen, que combinan la academia, o sea, que vienen de la academia, que tienen un expediente académico de eso, y que tienen unas posiciones, y que tienen bueno, y entonces, pues, pero sin embargo, eso es un tema que hemos pasado por largo. Bueno. No, porque yo puedo estar hablando toda la ¿qué? Yo ya no llevo. Sí. Una cosita antes de que por ahí, solo con lo que estabas comentando también. Claro, pero que sí, de acuerdo, ¿no? Pero que en esta ocasión de oportunidad que hemos hecho, ¿no? O que hemos construido en esa tensión, incluso hablando con Zoe en la comida, ¿no? En la lectura del libro hay muchas cosas que no están dichas. O sea, hay muchos espacios que no son de visibilidad, o sea, que han quedado ocultos. Sin embargo, se ven. O sea, que creo que esta suerte de encuentro-desencuentro, de alguna forma, creo que sí ha permitido que se vea que como un ver sin ver o un mostrar sin mostrar. No sé si tiene mucho sentido un poco, pero creo que como que todavía creo que sigue habiendo ocasiones. Perdón, yo es que no lo he entendido eso que has dicho. O sea, no me ha quedado, pero que hay tensiones dentro del banco de proyectos colaborativos, ¿quieres decir? No. Lo que acabo de decir, sí. Ya, es que se me ha ido un poco. Perdón, ¿Tú lo has entendido? Sí, ¿no? Lo que no se ve, pero está. Dale el micrófono. Bueno, si tiene que ver con que incluso donde no hay razones por las que no hay, ¿no? O sea, el hecho de que los espacios, de que los desacuerdos, ¿no? De las personas que estamos aquí y las que no están, de las que tienen mayor visibilidad en el texto y las que tienen menos, todo eso tiene que ver con esa lectura de los desacuerdos, de las diferencias de poder al fin y al cabo, de las fricciones o de los conflictos. Como estamos en la problematización, creo que ha habido una escucha también de esa tensión, una escucha suficiente como para, pese al poder de neutralizar, de captar, de llevar a lo hegemónico, creo que no ha llegado a ser del todo. Y quizás ese no ser del todo se pueda ver más justamente en lo que no está visibilizado. Me estoy yendo otra vez al oscuro. Bueno, volviendo, sí. Nada, yo lo que quería decir también, pues no sé, pues en la línea con Joaquín, con Enrique y todo esto. Además, creo que nuestro proyecto es como bastante evidente que había una situación de conflictiva con la institución, porque nosotras nos ponemos también a buscar otras financiaciones porque teníamos claro que no se le íbamos a pedir al Instituto de la Mujer. Eso no sale solo de nosotras, sale del grupo con el que trabajamos. Y eso, el grupo con el que trabajamos, que es un grupo politizado de mujeres feministas de diferentes generaciones, ¿no? Creo que también este conflicto con la institución está ahí desde el minuto en el que aparece la institución y empieza de alguna manera también a apropiarse de discursos, pero haciéndolos más suaves para poder hacerlos más vendibles, creo yo, ¿no? Y poder ser también
más justificables por la propia institución. Entonces, hablando de fricciones y de fricciones con la institución, como que creo que, bueno, que es interesante, ¿no? También nombrarlo, que estaba muy presente desde el primer momento. ¿Qué más con respecto? Entonces, bueno, no quiero sino apoyar lo que decía Joaquín de que sí, hay que pasar al activismo y a la acción y tal. Y porque también, como decía Julia, los tiempos de la institución que pasan por la burocratización a veces y pasan otras veces por empujarte a hacer las cosas dentro de unos plazos, no tienen nada que ver con la organicidad, ¿no?, de la vida colectiva. Entonces es muy difícil ajustar esas dos cosas. Y probablemente no sea necesario porque al final se está viendo que al institucionalizarse no se llega a ningún lugar beneficioso, diría, o de crecimiento o de enriquecimiento, no lo sé. Y nada, y decir que también dentro del propio proyecto nuestro de mediación y participación con los colectivos con los que hemos tratado, pues que esas fricciones también estaban dentro, tenían que ver, como he dicho, con el papel de la institución, y de hecho no es ninguna tontería. O sea, a día de hoy también el movimiento feminista está dividido, cosa que también nos tranquiliza, el que no sea nada nuevo, ¿sabes? Que en las entrevistas ya desde el minuto 0,1 hay grandes diferencias. Y bueno, también estábamos hablando antes como que en las entrevistas al principio decíamos, pero bueno, antes por lo menos se podía hablar, ¿no? Antes se debatía, había debates muy tal. Y es verdad que hasta cierto punto creo que había debates mucho más en la calle o entre iguales, pero también el debate estaba muy... era muy exclusivo de ciertas personas y grupos muy politizados, personas muy politizadas. Y que de hecho ahora yo creo que también una dificultad a la que nos enfrentamos hoy en día también pasa porque somos muchísima gente y tener pues como vuestro proceso, ¿no?, que como que se iba yendo gente y así, como, y creo que lo veo en todos los proyectos, hace falta tiempo para construir colectividad y para tener los debates y para formarse. Y ese tiempo se opone a las situaciones de precariedad en las que vivimos actualmente. Y esto lo hilo con el tema de las convocatorias y la burocratización y no sé cuánto, de que las instituciones mismas también... bueno, entran en esa dinámica de precarizarnos. Y no tiene sentido. Y no sé si me dejo algo por ahí. ¿Queréis añadir algo? ¿Quieres añadir algo? Un poco al hilo claro, cuando hablaba al principio, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo y cómo se produce ese ablandamiento discursivo muchas veces por parte de ese paso de lo instituyente a la institución, que siempre implica un cambio de discursividad para que la discursividad entre en el tablero de juego que se está jugando, por decirlo de alguna manera. Claro, a mí es una cosa que me preocupa mucho, que es cómo ese fenómeno toca y linda y convive con el greenwashing por parte de las lógicas del mercado capitalista al que ya estamos absolutamente acostumbrados. En el momento en el que, y creo que ese espacio en el que se toca el greenwashing y el ablandamiento discursivo es el espacio de consenso, que creo que de alguna manera Joaquín hablaba, que no es otra cosa que la despolitización de la institución. El momento en el que ese espacio se disuelve, lo que llegamos es un poco a la conclusión de que estamos viviendo en un momento de capitalismo absoluto, en el que también la institución está absolutamente al servicio de servir a ese sistema y a esa lógica capitalista de la que nada absolutamente escapa. Y estoy casi que resumiendo un poco de lo que venimos diciendo. Y cómo esas posiciones que antes tenían que ver con la mirada hacia lo instituyente, de repente empiezan a convertirse en posiciones en fuga, utilizando un poco el argot también de los franceses de los que venimos hablando. Posiciones en fuga en el que ya
empezamos a encontrarnos con sujetos que directamente rechazan la institución, que no son instituyentes y que buscan, pues básicamente, y bueno, yo me considero un poco en ese espacio, saquear lo que se puede, a lo que se tiene acceso de esos recursos públicos para intentar hacer redistribuciones kamikaze. Y que muchas veces ese espacio intermediario, que ya no es el espacio instituyente, el tomemos, el que hacemos las instituciones, sino el espacio de la fuga, del exilio, de cierto planteamiento. Luego están todas esas posiciones combativas que señalaba Maca, que siguen haciendo que la institución sea compartible, que nos reúne en esta mesa y que nos permite seguir dialogando, que efectivamente creo que es una de las cosas que tenían que evidenciarse en un proyecto como Banco de Proyectos Colaborativos, y que si aquí se está hablando es porque precisamente uno de esos objetivos, aunque fuera uno de esos objetivos se ha cumplido, aunque ese objetivo era evidenciar un obstáculo. Pero bueno, un obstáculo no es un límite y siempre ofrece horizonte de esperanza, así que en eso me reconforto. Bueno, yo me estaba acordando ahora de cuando a Fernando Mansilla le explicaron que lo que él hacía era spoken word. Es decir, él tenía su práctica artística y cuando en el Lope de Vega se hizo el primer festival de spoken word, pues él de pronto lo llamaron y dice, tienes que venir al festival. Le decía, ¿qué es spoken word? Y dice, coño, lo que tú haces, ¿no? Esto viene a raíz de trabajos colaborativos y mediación y una serie de términos que a lo mejor hay gente que lleváis muchos años teniendo vinculación con ellas y que de algún modo en el panorama de las artes, o al menos de las escénicas, que son las que yo controlo más en Sevilla, han desembarcado en el último lustro, como bastante claramente, con su peligro de haberse convertido en una moda, ¿vale? Yo mientras os escuchaba he sido consciente de que este último banco de proyectos, por lo que parece, o lo que se ha convertido en el colofón, y yo de pronto he sido como testigo casi por casualidad, porque yo estuve en un proyecto seleccionado en la primera convocatoria, estuve en Viajes Hondo, que fue como los oficios de la ciudad, que de alguna manera fue como un previo a este tal no sé cuánto, es decir, que por accidentes del destino he estado ahí implicado y pensaba que un poco me pasa como a Mansilla, que me he dado cuenta de que hago arte colaborativo porque me he puesto a hacerlo en sitio donde pone ese cartel, ¿no? Entonces, más allá de todas las reflexiones que me enriquecen y me sirven para aprender, yo sí que creo que había algo que estaba pasando, insisto, con todos sus peligros de moda y de frivolidad y de superficialidad, pero sí que creo que se estaba abriendo un espacio con con toda la crítica que desde dentro, o sea, que todas las carencias que sabíamos que ese espacio tenía, y con toda la paradoja que implicaba Banco de Proyectos, un poco para quienes no lo conozcáis, de intentar encontrar una especie de caballo de Troya jurídico y administrativo para poder hacer proyectos que tuvieran otras lógicas dentro de la contratación de la administración pública, pues como siempre pasaban cosas que estaban muy bien, otras que no estaban tan bien, y en el momento en que esa posibilidad desaparece, y desaparece además en un marco, como estaba enunciando al principio Joaquín, tan terrible por momentos, o que a veces da tanto miedo, hace que nos demos cuenta de todo lo que sí tenía de bueno. Yo por lo menos, igual yo lo he vivido desde un sitio menos en primera línea, a mí me ha tocado estar en segunda, entonces ahora, tanto en los que he vivido en otras ocasiones como en los encuentros que he tenido en me parece que sí que se estaban empezando a dar cruces interesantes y yo casi que hay algo que estaba en la publicación de Reunir y Rehabilitar, que creo que está un poco en los textos tanto de Enrique como el mío, que hay algo como de apelar y querer confiar a que en estos haceres casi que a veces condenados al fracaso o a la insignificancia, sin embargo, está la salvación, o al menos la esperanza. Y yo al menos me quedo primero con que al final el camino de poner el cuerpo frente a la institución muchas veces es la única manera de generar el conflicto, y que así fue en las acciones que generamos, o sea, que nos plantamos en la puerta de las administraciones públicas, físicamente en esa puerta a la que efectivamente es difícil que
que nos movilicemos y de hecho la experiencia de Reunir, Rehabitar, con esa primera reunión multitudinaria en la que todo el mundo, bueno, encuentra un espacio en el que expresa su desacuerdo, su queja y como lógicamente también, y me parece que igual la convocatoria era un poco ingenua, porque sabemos que o sea, cualquier intento de generar un cierto acuerdo colectivo entre distintos agentes de cualquier cosa, pero de la cultura en este caso, ocupa mucho tiempo. Entonces era muy poco probable que una convocatoria se generara en 3 meses de pronto una articulación con solidez suficiente para encarar acciones a posteriori. Pero bueno, aún así han pasado cosas en los encuentros con los otros proyectos y quizá a mí lo que se me queda en mi práctica concreta y en lo que continúa o en lo que quiero continuar es, por un lado, esta importancia de poner el cuerpo y nunca más que ahora, que igual hay que poner el cuerpo mucho, y también el peligro efectivamente de que lo institucional, y yo lo estoy viviendo ahora con otros proyectos en los que ando en desarrollo, lo institucional se quede con la superficialidad de la mediación, porque se ha convertido, igual que hablaba antes Joaquín, de cómo en ciertos contextos, pues ahora efectivamente lo racializado y lo trans es lo que está presente, pues de alguna forma, incluso en contextos de instituciones culturales públicas, el peligro que tenemos de ser cómplices al final de ese blanqueamiento de la institución cultural. Perdón, que igual me he enrollado más de lo que quería. Bueno, tenemos 5 minutitos. Joaquín quería contribuir con algo y si alguien quiere tomar y cerrar la mesa. Sí, no, yo simplemente quería acabar con una cosa quizá un poco cursi, pero bueno, que es como que dice Gerald Rowling en el último libro de Semblaje, ¿no?, que el principal problema de la filosofía cristiana es que considera al pobre como objeto de amor, pero no como un sujeto que es capaz de producirlo y de producir amor y de relacionarse. Yo creo que uno de los problemas que tenemos y una de las fricciones que tenemos cuando iniciamos proyectos colaborativos, proyectos políticos, proyectos que se realizan, es que nos acercamos desde los programadores, los curadores, las instituciones culturales, los propios colectivos, a un tipo determinada gente, considerándolos como, o incluso cuando intentamos de alguna forma visibilizarlos y eso, o a partir de una serie como de dispositivos unos dispositivos que son afectivos y que están encuadrados o que están enmarcados, que es inyudibles, ¿no? Esa forma de acercamiento desde la buena voluntad, desde el trabajo con los subalternos, pero está presidido, por eso que yo creo que dice Rowling, de la consideración de que son objetos de nuestro amor y objetos que son, pero no le damos la capacidad de que ellos realmente se expresen, se movilicen, se le den la herramienta y estén. Y yo creo que eso, si estos proyectos colaborativos van a seguir funcionando, creo que tendrían que ser una de las herramientas fundamentales, o sea, no ir ya nosotros diciéndoles lo que son, cómo se tienen que representar, cuáles son sus aspiraciones y cómo tienen que actuar, sino que fundamentalmente, o sea, el reconocerle su capacidad de sujetos políticos que tienen capacidad de representarse, que tienen capacidad de denunciar, que tienen capacidad de decir, y que una de las cosas a lo mejor que pueden decir es no queremos saber nada con nosotros, ¿no? O sea, como nos pasó a nosotros, por ejemplo, con el colectivo de putas, que nos dijeron, pero ¿de qué venía hablando si a nosotros no nos consideran, no hemos logrado todavía organizarnos? O sea, no podemos asociarnos. ¿Qué queréis que hagamos? Pues no tiene ningún sentido. Entonces, pues, eso, bueno, no sé. Sí, bueno, si queréis
a menos que alguien quiera decir algo con urgencia, creo que lo podemos dejar aquí. Desde el equipo el equipo editorial, el equipo de acompañamiento, ha sido un privilegio estar en estas. Hemos aprendido un montón y este espacio compartido es otra prueba más de que, bueno, desde la fricción también hay disfrute. Ahora tenemos la segunda mesa y podemos seguir hablando ya desde otro ámbito, de otro lugar. Muchas gracias.